¿Eres virgen? ¿Sensata o insensata? La conocemos como prudente o imprudente, o prudentes o insensatas. Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, nos presenta este tema. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendícenos, Padre, con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tu ciencia y con tu entendimiento, Señor. Amén. La parábola de las 10 vírgenes. Vamos a mirar en el contexto bíblico y en el contexto de la parábola qué es una virgen. Y el título nos hace una pregunta. Primero que todo, ¿eres virgen? La otra situación es: ¿sensata o insensata? Cuando hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, tenemos que tener bien en cuenta que el capítulo 24 de Mateo, al finalizar el capítulo 24, que fue la lectura que hicimos, nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre. El pasaje bíblico que miramos fue cómo van a suceder los hechos y las situaciones en el momento de la venida del Hijo del Hombre. Después que sucede este evento, el Señor Jesús explica la parábola de las 10 vírgenes. Le está hablando al mundo entero cómo va a suceder la venida del Hijo del Hombre. Y luego concluye el capítulo 24 con la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, ¿para quién es escrita? Analicemos, pensemos, ¿para quién es escrita? ¿Para cuál pueblo? De las 10 vírgenes, ¿para el pueblo de Dios, para nosotros, para la iglesia, para el mundo, o para el mundo y para la iglesia? Bueno, vamos a mirar en el transcurso de la enseñanza, vamos a mirar el grupo de las 10 vírgenes. La parábola las divide en 2 fuertes grupos. No hay 3 grupos, no hay mucho menos 4, hay 2 grupos. En la parábola nos las definen como las sensatas o prudentes y las insensatas. Vamos a mirar la insensatez de este mundo. Ha penetrado tanto y tan profundamente que esta insensatez se está filtrando a la iglesia. Iglesia entre comillas, iglesia que hemos mal definido, porque creemos que iglesia del Señor es todo lugar donde se reúne un grupo de personas para cantar, para escuchar un mensaje. Y recuerde la definición bibliocéntrica, que iglesia son todos los escogidos. Y entonces marcamos una diferencia, y hay una diferencia grande entre lo que es la verdadera iglesia del Señor y lo que comúnmente nosotros llamamos iglesia. Y a lo que comúnmente nosotros hemos llamado iglesia, la insensatez de este mundo ha llegado, que es casi imposible para muchas personas, es casi imposible diferenciar lo que es el trigo
y la cizaña. El Señor Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos enseñándonos la parábola? Pues deje que crezca la cizaña juntamente con el trigo. La insensatez de este mundo está penetrando las iglesias. La insensatez de este mundo está penetrando a los cristianos. La insensatez de este mundo separa cada vez más a los que dicen ser iglesia de Dios, a los que dicen ser creyentes de la misma presencia de Dios. Hoy por hoy la insensatez ha llegado a las iglesias. Mateo capítulo 13, verso 27, ¿qué dice? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Resulta de que muchas veces nosotros creemos que todas las cosas marchan bien, pero lamentablemente también nos haríamos esa pregunta: pero ¿en qué momento se sembró la cizaña? ¿En qué momento se sembraron las cosas que están creciendo en mi vida, están creciendo, entre comillas, la iglesia del Señor, cierro comillas, y a qué horas crecieron? El mundo nos va infiltrando cosas. Y lamentablemente nosotros nos dejamos infiltrar algunas situaciones, algunas cosas, y esas cosas crecen muy rápido. Usted siembra el pasto y ahí va la cizaña y la maleza, y el pasto va creciendo muy lentamente, pero la maleza va creciendo muy rápidamente, porque lo que crece más rápido es la cizaña, lo que crece más rápido es la maleza. Así es en este mundo. La obra del enemigo se ha infiltrado en la iglesia. La obra del enemigo se ha infiltrado donde se dice que se alaba y se bendice el nombre del Señor. Esta parábola llega momentos después que el Señor Jesús habla de los tiempos del fin. Es un mensaje profético sobre lo espiritual que sucederá en estos tiempos finales en los creyentes. ¿Para quién es la parábola de las 10 vírgenes? Para los creyentes. Todos creemos. Quizás yo haría esta pregunta: ¿todos creemos en la venida de Cristo? Yo creo que haya ninguno. Todos somos muy conscientes de la segunda venida de Cristo. O sea que todos creemos. O sea que todos somos creyentes. ¿Qué significa ser virgen? Es aquella persona que no tiene relaciones íntimas con el mundo, aquella persona que está pura, sin mancha, aquel creyente que está siendo arrepentido continuamente y le ha dado la espalda al mundo. No tiene relaciones con el mundo, no tiene intimidad con el mundo, ni siquiera tiene coqueteos. En el contexto judío, ¿por qué las mujeres tenían un velo? Y solamente podían quitarse el velo después de su matrimonio, porque ellas eran guardadas íntimamente para su esposo. Ellas no podían mostrarle la cara al mundo, no podían mostrar su rostro al mundo, mucho menos hacer una clase de coqueteo. Las vírgenes, en el contexto de la parábola, no han tenido intimidad con el mundo. No se puede tener intimidad con el mundo, mucho menos coqueteos, mucho menos relaciones, mucho menos negocios, etcétera, etcétera. Las vírgenes cristianas, las vírgenes escogidas, las vírgenes creyentes, obedientes, escogidas, santas, en el contexto bíblico de las santidades separadas para Dios, no pueden tener relaciones con este mundo. Y entonces aquí se divide el grupo de las vírgenes en dos: las prudentes y las insensatas. Las 5 vírgenes prudentes, mis hermanos, las 5 vírgenes prudentes. Pensemos, ¿cuál es la diferencia entre las prudentes y las imprudentes? Pero no repitiendo la parábola, las que tenían aceite y las que no tenían aceite. No, en nuestro contexto, ¿cuáles serían las prudentes? Las que se preparan, las que son obedientes. Todas creyeron y todas eran vírgenes, pero no todas están preparadas. No todas están obedeciendo. No todas en el contexto, en este momento, del lino fino de nuestra vestidura, no todas están separadas para Él. 5 vírgenes prudentes son aquellos creyentes que su vida de oración está en pie. Su vida es predicar el evangelio a toda criatura,
aquellos que ya no tienen relaciones ni coqueteos con el mundo carnal, aquellos que han sido transformados de manera radical. Aquí no hay dos opciones, mis hermanos. Dios te ha llamado a este lugar, hablamos espiritualmente, para que le sirvamos a Él. Y nosotros no podemos jugar a los dos bandos. Nosotros no estamos llamados a hacerle coqueteos al mundo. Nosotros no estamos llamados a jugar a la tibieza. Recuerde la exhortación que Dios le hace a las iglesias. Y dura la exhortación a la iglesia de la Odisea, cuando le dice, porque ni eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lamentablemente nosotros no podemos estar en las dos situaciones al tiempo. Es por eso que es importante nosotros asumir una postura de ser radicales. ¿Qué es ser radicales? Radicales es de una sola palabra. Radicales es de una sola postura. Por eso es que a veces tenemos